Lindo, lindo. Que fue Gardel de Oro, se dijo. Sí. Lindo. Bueno, seguimos en línea con lo de la campaña. A ver. Con la cuestión anti-argentina, vamos a Eh, decir. No sé qué tan de acuerdo va a estar nuestro interlocutor, pero mientras hablábamos de las líneas de por dónde transita el poder en Argentina, sobre todo en las últimas semanas, cómo hemos podido ver algunos hilos. Alguien que se ha dedicado en los últimos años a estudiar por dónde transita estos hilos del poder, la teoría que él tiene es que hay un sector que no está siendo estudiado para nada, que viene a ser el sector empresarial político, y que es un actor que tiene lugar en la política de nuestro país. Estoy hablando de Leandro Renú, que ha lanzado en las últimas semanas el libro Jefes. Un libro que se propone estudiar a este actor, que son justamente los empresarios dentro de la economía de la Argentina, y ha tenido la gentileza de compartir unos minutos con nosotros. Leandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel Parola, Julio Leiva y Mónica Ambrosetti te saludamos. Gracias por atender. Hola, Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Gracias a vos por los minutos. Leandro, comentanos un poco, primero que nada, ¿quiénes son los jefes en Argentina? Bueno, el libro lo que cuenta es una historia desde la dictadura para acá, o sea, de la tensión por la disputa de poder que hay entre la política partidaria de diferentes signos y de colores políticos y el sector privado. Eh, Podríamos distinguir en diferentes procesos diferentes jefes, digamos. Hoy lo que tenés, a diferencia de periodos anteriores, es que desde la pandemia para acá hay un cambio en la matriz económica global y en Argentina también, que hizo una especie de cambio de burguesía que el presidente Javier Milei adopta casi como propia, no proponiéndoselo, sino que son casi modelos que se montan uno encima del otro porque comparten cosas. Hoy vos tenés una burguesía. Los jefes de la Argentina hoy son los mismos jefes del mundo, digamos, las empresas tecnológicas. Este periodo está caracterizado por un poder político que piensa y ejecuta de la misma manera que el poder económico, como nunca antes se vio, y es el poder de empresas tecnológicas que tienen... me escucho con eco, si me pueden corregir ahí. Ahí lo corregimos. Y esa situación de empresas tecnológicas lo que genera es una diferencia. Vos ya tenés un pool de empresas, Mercado Libre, Globant, que son las más conocidas, la mayoría están nucleadas en Endeavor, que no tienen anclaje en la Argentina, o sea, tienen un negocio global que corre sobre una red de internet que no los obliga a tener bienes físicos en Argentina, es decir, eso los hace sentirse menos argentinos. La mayoría no tributa en el país. Claro. Y además tienen algo que se vio también con CEOs extranjeros muy vinculados a Trump, un desprecio por la democracia total, porque empiezan a ser más grandes que el Estado, entonces empiezan a cuestionar ya condiciones de la vida general en sociedad, ¿no? En otras entrevistas vos mencionaste que al principio de este siglo los empresarios venían teniendo una lógica dentro de todo, no sé si llamar nacionalista, pero sí mucho más amable, con políticas de tinte progresista o vamos a decir provenientes de un determinado sector político. Estoy hablando específicamente del gobierno de Néstor. Eh, Todo esto en un contexto en donde hablábamos de por qué los empresarios hoy por hoy no se pronuncian, en un contexto en donde los más lastimados vienen a ser justamente los sectores industriales, o lo que en algún momento terminó siendo el círculo rojo o el sector más pujante de nuestra economía. ¿Qué es lo que vos describís en el libro? No, a ver, hay dos o tres preguntas que a raíz de jefes te hacen todo el tiempo. Una es esa: ¿por qué apoyan en general a gobiernos que les afectan sus negocios? Y la otra es cómo se sale de una dinámica de concentración tan fuerte. La primera tiene una respuesta que se da o que se intenta dar a lo largo de todo el libro, que es una aproximación después de muchos años de estudio del fenómeno, que es que una cosa, a veces nosotros los analistas y las personas en general también tienden a analizar situaciones desde el propio prisma y no desde el prisma del sujeto que está analizado, que en este caso es el empresario.
Digamos, nosotros podemos decir, bueno, o podríamos decir, ¿cómo un trabajador vota a alguien que tiene un modelo que sabe que lo va a afectar? Eso podría ser atendible. Ahora, esa misma visión sobre los empresarios es un poco más compleja porque los empresarios tienen, en general, sacando a las pymes, la mayoría tiene espalda financiera para resistir crisis. Y ese resistir crisis no quiere decir que no van a cerrar nada. O sea, van a cerrar, pero van a seguir sobreviviendo a periodos políticos. Entonces lo que los pone en línea con los gobiernos, si querés, más conservadores, primero lo ideológico, que yo igual le quito un poco de peso, porque tampoco es tan relevante. Obviamente, en general, el mundo millonario es más afín a personajes más conservadores que no quieren avanzar sobre la discusión de la distribución del ingreso, eso es natural. Y lo otro que me parece que es más de fondo es el pedido entre comillas de cambios estructurales. Esos cambios estructurales son las mismas muletillas del poder económico desde siempre: reforma laboral, reforma tributaria, todas esas cosas que Milei se animó a hacer más allá de los riesgos políticos, y que otros funcionarios o no lo quisieron hacer por miedo o consideraron que no era su sujeto de gobierno. Entonces, bueno, cuando aparece un presidente de este estilo que le cumple todos los sueños al poder económico, bueno, ahí se facilita toda la lectura esa, que para mí es central. Mónica Ambrosietti te saluda. Quería, en referencia, pensaba en el eje del concepto del poder real y la debilidad estatal, y me preguntaba si esta élite que se alimenta de la debilidad estructural del Estado, si es posible construir un Estado fuerte con las actuales reglas de juego de la economía argentina. Sí, eso es interesante como planteo, porque es el planteo de qué hace la política con esta situación de acá para adelante. Yo en Jefe cito una entrevista que hizo Daniel Haddad con un diario de la costa, en el cual él dice, el dueño de Infobae, que es un tipo liberal, dice: hoy las empresas son más grandes que los estados. Eso es central para entender esta historia, porque eso muestra que hay un poder superior que cada vez es más grande contra un estado cada vez más chico. Entonces ahí voy a la pregunta tuya: ¿cómo hace ese estado chico para recuperarse? Hay que distinguir dos situaciones. La primera es que el poder económico puede incidir sobre la agenda. Lo que no tiene es volumen de votos para ganar una elección. Exacto. Es decir, si los estados trabajan sobre una base de representación fuerte que les dé un triunfo más allá de un tercio de los votos, que es lo que está sirviendo para ganar en Argentina, vos recreás un poder de base que te da, no para ponerlos en caja a los empresarios, sino para que la situación de la distribución del ingreso se administre de otra manera. ¿Qué quiero decir? Yo en el libro cuento que para mí hay un parteaguas, que es el año 2010-2011, que es la posibilidad, con el 54% de votos que saca Cristina, que es una cantidad tremenda en primera vuelta de votos, algo que no se vio nunca y que yo creo que va a ser muy difícil que se vea, que ese empujón lo que te permitía era un aval político para pasar del crecimiento al desarrollo, que se desaprovechó por dos cuestiones que cruzan a toda la historia y que favorecen a los empresarios y perjudican al poder político. La primera es: te empezás a quedar sin dólares y tenés problemas, y la segunda es cuando entras en internismo, te come el poder económico. Entonces, la forma que hay para salir, primero, es recrear una base. Yo cuento ahí, hay miles de anécdotas, están los personajes y toda la historia, pero yo cuento en líneas generales, en el gobierno de Alberto, esta discusión de tenemos que ser más o menos amigos de los empresarios, que es una discusión absolutamente inútil, porque en realidad lo primero es: el poder económico no quiere amigos, digamos, o sea, no te va a agradecer algo. De hecho, le pasa a este gobierno también. El otro día Caputo, hace unos meses, dijo: yo les bajo impuestos y nadie me agradece. Y no le van a agradecer, porque el poder económico manda, no agradece. Y la segunda situación es que vos tenés que identificar el sujeto de representación. Si vos te querés hacer amigo de los empresarios para que te apoyen, y por eso descuidás otras tareas que tuviste, que es lo que le pasó al gobierno anterior, y es difícil que vos crees una base de apoyo social que te permita avanzar. Milei, en el inicio de su gobierno, tuvo una base social que le permitió este ajuste. Ahora yo creo que ya no la tiene en gran mayoría, pero en el inicio del programa lo central fue el apoyo de las bases más populares. Y si vos querés disputar el poder, porque además yo siempre aclaro una cosa respecto a estos libros, porque
Lo que pasa es que como en general en Argentina somos pocos los que abordamos este género de tratar de insertar a los empresarios en la discusión política, cuando vos escribís una cosa así te dicen comunista, como si a vos como si vos fueras contra el capitalismo como sistema político y contra los empresarios en particular. Yo siempre aclaro que a mí me parece bien que los empresarios ganen plata. Ahora, cuando están en la discusión del poder, la única forma de administrar esas tensiones es teniendo un Estado fuerte, y el Estado fuerte se construye con dólares y sin internas, digamos. Entonces, cuando vos ves que, cuando el poder económico ve que el poder político está ordenado, se ordena. Eso se ha visto en los últimos periodos más o menos virtuosos, que si querés se pueden identificar como la primera parte, en la relación de poder, digo, la primera parte del menemismo y lo que es Néstor primero y Cristina primer gobierno. Vos pensaba, a propósito de que estás planteando a la élite empresarial como un actor político, vos no percibís o no ves claramente que hay como un mito en torno a que el empresariado argentino tiene la capacidad de generar empleo, que la tiene, pero me parece que está en otra. Como que esta vinculación, bueno, empresario, generador de empleo, como que es una ecuación que no estaría resultando. Hoy se ven más como que están haciendo negocios, digamos, pero no sé si generando empleo precisamente. No sé, lo que pasa es que está muy el mundo ha cambiado mucho respecto a eso. La situación del empleo en todo el mundo cambió. Si vos no, insisto, en la regulación de la situación del poder o en la disputa de poder, lo que el Estado haga como regulador es relevante, digamos, porque en general el que crea las condiciones de inversión y actividad es el Estado, no el privado. O sea, el privado no puede operar sobre el vacío. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque yo digo que los cambios permanentes son lo que motiva a los empresarios a apoyar. Vos hoy tenés tipos que tienen la reforma laboral y tienen balances en rojo. O sea, las condiciones de la economía no las crea el privado. O sea, el privado no puede decir, bueno, si yo no vendo nada voy a invertir para vender más. O sea, no va a vender porque no hay nadie que compre. Entonces, la generación de empleo privado vista como un mito independiente del Estado, eso no existe. Digamos, si la economía crece, el empleo crece. O sea, acá tenés, a diferencia de otros periodos, que estadísticamente tenés una economía que crece, pero claro, como está apuntada a dos sectores que son los que no generan empleo, no tenés ni empleo ni consumo. Claro. Entonces estás en esa trampa de una economía que va a un sistema más de enclave, si querés. Leandro, Julio Leiva te saluda, buen día. Hola, Julio. Te hago una consulta. Yo coincido en que se ha perdido la relación estratégica, si vos querés, entre las propuestas de gobierno y los ámbitos empresariales, tanto nacionales como multinacionales. Pero ¿qué pasa? Hay un grado también de discurso contradictorio desde el sector de la política. Sí le pide respuestas a los empresarios y no le da respuesta, porque vos mismo estás diciendo, digamos, el Estado tiene que ser firme. Entonces la propuesta de La Libertad Avanza, en este caso, de liberar todo, está contradiciendo la voluntad de los empresarios que supuestamente son tu aliado estratégico, no digo que sean tus amigos, pero sí tu aliado estratégico para el desarrollo de un país. También cambió el formato empresarial, de hecho vos lo dijiste, pero hoy hay más oligopolios que competencia. Entonces el libre mercado está muerto en eso. ¿Y cómo reacciona la política según tu mirada? Bueno, primero digamos una cosa, Milei, o sea, tiene un plan económico bastante común, o sea, no es revolucionario en el planteo que hace. O sea, Milei en el inicio fue más revolucionario en la idea política que en lo económico. Lo económico es un plan de ajuste ortodoxo y no mucho más, digamos. Claro. Lo que vos estás viendo hoy es el efecto de un plan de ajuste ortodoxo. La apertura de la economía daña sectores que el gobierno no le interesa tener. Digamos, ¿qué daña la apertura económica? Y sectores que están afectados por la producción nacional, textiles, autos, metales, digamos, esos sectores al gobierno no le importan. O sea, cuando vos vas a una economía de reprimarización, si querés, que ya se monta sobre una economía que ya estaba muy primarizada, y el presidente lo único que dice es, a ver, Milei tiene dos objetivos. Uno, que la inflación siga a raya, por lo tanto, él va a congelar todas las variables para que sigan este número. O sea, a él no le interesa que el comercio, la industria y la construcción funcionen. O sea, no está en su objetivo eso. Esto hay que entenderlo, porque si no parece que cuando el gobierno dice
tiene que derramar y la gente espera que haya un cambio de política que lo favorezca. Eso no va a pasar. O sea, el gobierno tiene una decisión de favorecer a 2 o 3 sectores porque eso le da dólares, que sobre todo son los sectores exportadores, petróleo, agro y minería. Y el resto no le interesa. Entonces, la posición sobre la regulación del sector político sobre los empresarios varía de acuerdo a los gobiernos. O sea, acá no hay una economía a 2 velocidades, como se dice. A 2 velocidades sería, bueno, mi intención es favorecer a todo el arco económico y por una u otra razón hay algún sector que anda y otro que no anda. Acá no es así. O sea, acá el gobierno no dice yo quiero fomentar la construcción, el consumo y la industria. O sea, no tiene una política para esos sectores. La política de apertura económica destruye a esos sectores y ellos tienen una política direccionada a sectores extractivos, a los cuales le dan el RIGI, beneficios impositivos. Sobre ese segmento sí hacen política económica. O sea, sobre el resto no hacen nada. O sea, no hay que discutir más en términos de, bueno, el consumo puede mejorar. Yo qué sé, si puede mejorar simplemente por una cuestión de azar, yo qué sé, a veces puede pasar, a veces que no. En general no pasa. Entonces me parece que ahí hay que hacer una identificación clara sobre el modelo económico. Este es un gobierno que no sabe hacer política económica, no tiene a nadie, no tiene a ningún funcionario en condiciones de hacer política económica. Sí, te pregunto, porque tiene que ver con esto, te profundizo en una pregunta. Entonces vos, sí, por un lado, planteas en el libro de que los lobbies son decisorios más que el Congreso. Entonces, ¿los lobbies nacionales estarían fracasando? ¿Lobbies nacionales de quién? Los lobbies nacionales empresariales, digamos, ¿no? No, pero yo ahí cuento, el Congreso es un lugar de lobby, o sea, el lobby está en todos lados. El lobby sobre el Parlamento, no, o sea, casi hoy no existe casi, digamos, el lobby es sobre la Casa Rosada. Claro. O sea, las decisiones se toman en la Casa Rosada, no hay leyes. El libro cuenta una historia de empresarios que siempre ganan y en algunos casos pueden distribuir un poquito, que vendría a ser, si querés, el primer periodo de Kirchner y el primero una parte de Cristina. Después es toda una historia de catástrofe. Seguro. O sea, no hay una situación en la cual vos puedas decir, bueno, este Estado, hay muchos que intentaron, pero poder equilibrar la balanza es muy difícil. Leandro, la última por mi parte, nos habías pedido que te liberemos antes de las 11. Cortito y al pie. Tenés un capítulo que está dedicado exclusivamente a la Fundación Faro. Te quería preguntar por esto porque me parece que está relacionado a lo último que veníamos hablando de los lobbies. Contanos un poquito por qué tiene esa preponderancia la Fundación Faro, por qué decidiste dedicarle un capítulo. Bueno, ahí primero hay la particularidad que tiene es está presidida por Agustín Laje, que ha logrado, que es el ideólogo de la batalla cultural de Milei, y ha logrado que empresarios que históricamente decían que estaba mal la agresión, ir contra la institucionalidad, ir contra las leyes, que es básicamente lo que hace Laje todo el tiempo, terminan poniendo plata ahí, digamos. Las reuniones se hacen en el Yacht Club de Puerto Madero, que es de los Neus, que son como la familia, si uno tuviera que elegir un grupo fetiche hoy del gobierno, son los Neus, que son los dueños de la BT porteña, de energía, de un montón de cosas, y en esa fundación se nuclea dinero de todos los empresarios más grandes del país. Los objetivos, o sea, o para qué es ese dinero, no lo sabemos, porque todavía está en investigación. Recordemos que el IGJ recién acaba de levantar el secreto del destino de fondos, o sea, veníamos pidiendo varios periodistas información sobre quiénes ponían y para qué. Eso recién se acaba de levantar y ahí se va a saber qué dinero hay. Pero, por ejemplo, la Fundación Faro tiene acuerdos con Endeavor, que es la Cámara de los Unicornios, para dar cursos y charlas y conversaciones. Ha logrado alinear detrás de una batalla cultural ultraviolenta a empresarios que estuvieron décadas diciendo que eso estaba mal. Recordemos que, sobre todo en la parte más áspera del kirchnerismo, la cosa era, nos maltratan. Bueno, esos mismos empresarios que decían que nos maltratan, hoy bancan con guita la campaña de agresión del gobierno. Entonces ha cambiado totalmente el paradigma, e insisto, ¿cómo se sale de esta situación? Con la política identificando que el sector de representación no son esos empresarios. Claro. O sea, en un sistema capitalista está todo bien, el modelo va a seguir siendo capitalista, ahora hay que responderle a las bases, que es el plan fallido del gobierno anterior. Digamos, si vos terminás con 200% de inflación, y lógico, te van a putear. O sea, vos tenés que evitar esas cosas para que se te alinee la parte de abajo de la pirámide y puedes construir política a partir de eso. Leandro, muchísimas gracias por atendernos. Mañana hay... ¿cómo la ves? Sí, por supuesto.
puesto firme. Te estaremos escuchando entonces. Te mandamos un abrazo grande y gracias por... No, gracias a vos por atendernos. Pasó por el aire de Vox Populi Leandro Renú, quien es autor de Jefes, cómo la élite empresaria argentina se convirtió en el verdadero poder. Él es periodista especializado en economía. Él dice economía política como un género poco explorado dentro de nuestra profesión. Doy fe de ello. Escribe actualmente en Página 12 y se desempeñó como subeditor de la sección Economía en Tiempo Argentino, y también en Letra P. Un minuto nos separa de las 11 del mediodía en todo el territorio nacional. Vamos a la tanda y después a un tema.